en Colosenses. Llevamos ya, me parece que son 2 sesiones. Puede que me haya llevado 3 domingos hacer 2 sesiones, pero quise hacer una presentación extendida. Y si os acordáis, la primera que hice fue para abrir, era con el propósito de abrir vuestro apetito por leer el libro de Colosenses, estudiar el libro de Colosenses. No sé si lo habéis estado haciendo. Ya algún hermano me ha dicho: pastor, hemos empezado a leerlo en familia y nos ha llevado varias horas solamente mirar así por la superficie. Es un libro profundo, con unas enseñanzas muy profundas. Espero que conforme vayamos abriendo este libro, vayamos desempaquetándolo, veamos las tremendas bendiciones que el apóstol Pablo nos muestra aquí, siendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué me puede dar el bosquejo? Es un bosquejo muy sencillo, 3 palabras. Primer capítulo, doctrina. Capítulo 3, daños, ¿no? O peligro. Pablo allí extiende el peligro que corrían los creyentes en Colosas. Y el tercer capítulo 3 y 4, deberes, nuestros deberes. Y lo que Pablo enfatiza en el capítulo 3 y 4 es sencillamente que la mejor defensa que podemos hacer contra los falsos maestros es vivir la preeminencia de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Y ahí por eso se extiende a los hijos, a los padres, a los esposos, a los amos, a los siervos, a todos. No dejar nada sin tocar. Entonces, vamos a entrar, hoy vamos a estar durante por lo menos 4 o 5 semanas con el primer capítulo. Doctrina, la preeminencia de Cristo declarada. Y Pablo aquí toca 5 áreas donde la preeminencia de Cristo es declarada. Uno dice en el propio mensaje del Evangelio. Cristo declara su preeminencia en que Él es el único y suficiente Salvador. Luego avanza los versículos 13 y 14 diciendo que Él es el único redentor, el único que tiene la capacidad para redimir a una persona de su pecado para que tenga acceso a Dios. Y luego algunos dirían: bueno, ¿y de dónde venimos? ¿Del mono? ¿Venimos de una explosión? ¿Venimos aquí por casualidad? ¿Estamos aquí por casualidad? ¿Por accidente? Y Pablo dedica 3 versículos hablándonos de la preeminencia de Cristo en la creación. Cristo es preeminente, Él es el creador. Y luego empieza a interiorizar. ¿Qué tal la iglesia? ¿Qué tal la iglesia? Cristo. Nosotros tenemos a Cristo, nosotros que somos cristianos. ¿Realmente se puede ver la preeminencia de Cristo en nuestras vidas? Y luego finalmente Pablo cierra el capítulo hablando de su ministerio. Su mayor interés era de que Cristo fuera el que impulsara su mensaje, de que Cristo fuera preeminente en todas las áreas de su vida, de tal manera que lo expresó de esta manera: para mí el vivir, con una palabra lo puedo describir, Cristo es preeminente. Muy bien, vamos a leer capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y luego ya empieza con el tema, esta es la benedicción, por así decirlo, y luego ya empieza, como es típico de Pablo: desde que sé de vosotros, no dejo de orar por vosotros. Desde que he oído, mirad el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Ay, hermanos, si nosotros pudiéramos ser así de constantes, que cuando oímos de una persona que se convierte, orar por esa persona para que el Señor la afirme, la establezca, lleguen a experimentar todo lo que tienen en Cristo, orar por esas personas, para que lleguen a una madurez espiritual. Bueno,
Una de las cosas que me decía uno de mis maestros en seminario era, para que puedas empezar a entender una epístola, tienes que saber el propósito de la epístola. Si no entiendes el propósito, posiblemente te vas a perder el mensaje. Entonces, primero tenemos que ver algunas cosas. ¿A quién escribe Pablo esta epístola? Bueno, yo creo que la clave enseguida la vemos en el versículo 2. A los santos y fieles hermanos que están en Colosas. Colosas era una ciudad, un pueblo más bien, una aldea sin importancia, estaba a unos 160 kilómetros de otra ciudad que era bastante más importante, que era Éfeso. Éfeso estaba más bien al oeste. Era una de 3 ciudades, había otras 2 ciudades que Pablo, por cierto, menciona aquí en esta epístola, donde el ministerio de Epafras se había extendido. Si os acordáis, en Hechos capítulo 19, vemos como Pablo se estableció allí en Éfeso, empezó a hacer evangelismo y poco después separó a los discípulos y dedicó la mayoría de su fuerza para fortalecerles, para establecerles, para hacerles firmes. Hermano, cuando tú llevas a una persona a ser un buen seguidor, un buen aprendiz de Jesucristo, lo que va a hacer es que va a compartir el evangelio, va a evangelizar. Eso es parte del entrenamiento. Entonces, cuando Epafras recibió allí el mensaje, fue entrenado por el apóstol Pablo, poco tiempo después marchó a su pueblo natal a 160 kilómetros de distancia. ¿Y qué empezó a hacer? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo mismo que Pablo dijo a su discípulo Timoteo. Me imagino en ese momento a Epafras preguntándose, pero Pablo, para mí es fantástico estar aquí contigo aprendiendo, yo me quedaría más tiempo, me queda mucho por aprender, pero Pablo, tengo que volver a casa. Su corazón estaba dividido. Me quiero quedar, pero tengo que volver. Y claro, volver significaba no tener una iglesia a la que poder asistir, no tener un compañerismo de cristianos. Pues entonces Pablo, Epafras y otros discípulos están diciendo, oye, Epafras, ¿vas a volver de verdad? ¿Y qué vas a hacer allí sin tener una iglesia? Pues no lo sé, hermanos. Me imagino a Pablo diciéndole, lo que has aprendido de mí, expórtalo. Si de verdad ahora es parte de ti, compártelo. Y me imagino a Epafras un poco nervioso, viajando de vuelta para su casa, llegando allí diciendo, uy, menuda tarea tengo en mis manos. Y se puso a compartir el evangelio a sus amigos, a sus familiares. Y algunos recibieron a Cristo. Poco tiempo después se encontró allí con un grupito de hermanos que querían aprender más, y él les enseñó todo lo que sabía de Epafras, pero preguntaban, oye, yo tengo un amigo aquí en Herápolis, quizá podemos ir a visitarle. Vendría conmigo Epafras. Pues vale, voy contigo, vamos allá. Y empezaron a evangelizar en esta pequeña ciudad, en este pequeño pueblo. Oye, pues hay otro lugar allí llamado Laodicea, muy cerquita de Colosas. Quizá yo tengo que hacer un viaje allí, y tengo algunos amigos allí, quizá podríamos aprovechar para llevar el evangelio también allí. Y lo hicieron así, y mira como Pablo menciona a esos creyentes que también estaban en estas ciudades que se habían convertido. En el capítulo 4, versículo 13, dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y por los que están en Hierápolis. ¿Lo veis ahí? Versículo 16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y la de Laodicea la leáis también vosotros. Entonces, lo interesante, hermanos, es que se convirtieron en eslabones para poder continuar la cadena. Y esto, hermanos, es el propósito, o debería ser el propósito de esta iglesia. Estamos en el mes misionero y estamos haciendo énfasis misionero. ¿Hemos orado para que el Señor nos ponga una cantidad de dinero para dar? ¿O estamos orando, Señor, yo quiero ponerme a mí mismo en la ofrenda? Yo quiero darme a mí mismo primero. Eso debería ser nuestro deseo. Señor, yo no me conformo con dar
algo de lo que tú ya me has dado, yo quiero convertirme en una ofrenda. Desde luego, Epafras se convirtió en ese eslabón. Y me imagino también que no solamente su corazón estaba roto por tener que marcharse, alejarse de Pablo, sino también Pablo era un creyente muy apasionado por las personas que él mismo había guiado. Los tenía como hijos, hijitos. No se olvidaba nunca de ellos. Como vemos aquí en la carta, Pablo oraba por ellos constantemente. Si tuviéramos que ver la lista de oración del apóstol Pablo, sabes, estaría ahí llena de nombres de personas que él mismo había guiado y de otras personas con las que él había tenido contacto. Y oraba por ellos constantemente. Escuchar esto es una lección para la Iglesia Bautista de Arroyo. Cuando llega el momento de hacer nuestra reunión de oración, está bien pedir por trabajo, está bien pedir por un piso de alquiler, está bien pedir por los enfermos, pero hermanos, centremos nuestra atención en esas personas que están ahí fuera, que están perdidos. Y oremos constantemente por ellos. Se oye muy poco en las reuniones de oración, muy pocas peticiones diciendo, sabes, el Señor ha puesto a esta persona en mi camino. Tengo un compañero de trabajo. Tengo un vecino al que quiero testificar. Se llama y el Señor, y quiero testificar y no encuentro la manera. Por favor, hermanos, orar conmigo, para que el Señor me abra puerta amplia y espaciosa, para que el Señor abra mi boca, para que el Señor de alguna manera obre con su espíritu y le ponga bajo convicción. Imagínate que tú puedes guiar a tu vecino de enfrente a Cristo. Pronto este vecino va a estar llamando a tu puerta. Oye, yo quiero aprender más. Y tú vas a decir, pues ven a la iglesia. Sí, no, pero yo entre domingo y domingo, ¿qué vamos a hacer? Yo necesito aprender más. Y vienes tú al pastor y dices, pastor, ¿podrías empezar tú una clase allí? Y yo le diría, no, empezará tú. ¿Yo? En el momento en que tomas responsabilidad de ese discípulo, ¿sabes lo que pasa? Tú mismo creces. Deja de pensar no dejes de pensar en el pastor, pero si tienes que hacer algo para ayudar a alguien, deja de pensar en el pastor que lo haga. Piensa en ti mismo. ¿Cómo debo yo responder a este desafío? Hermanos, cuando yo entendí esta dinámica, no solamente sentía gran gozo por las personas a las que había hablado, pero me entraba tenía un hambre, un hambre que no podía saciar por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas me hacían preguntas y yo no sabía la respuesta. Entonces, claro, tenía que meterme más en la escritura. Y luego ya tenía la ilusión de compartir eso con la persona que me había hecho la pregunta. Y eso se convirtió en una dinámica. Cuando empezamos a exportar lo que aprendemos y nos convertimos en ese eslabón, como hizo Epafras, hermanos, la vida cristiana toma otra dimensión. Ya no es la Iglesia Bautista de Arroyo, es la obra que Dios ha puesto en mi corazón por hacer aquí, la obra que yo tengo que hacer. Ojalá, ¿y sabe lo que pasa cuando eso ocurre? Que todo el mundo quiere compartirlo. Hay testimonios. Todo el mundo levanta la mano. Hermano, yo quiero compartir que esta semana hablé con esta persona y mira lo que me dijo. Y empezamos hay entusiasmo, hay vida en la iglesia. Pero a veces, quizá lo que reflejamos es más bien lo que nos ocupa la mente durante la semana. El trabajo, las enfermedades, las dificultades, el dinero que no me llega, etc. El pastor, por favor, ore para... pero el propósito de la iglesia, hermanos, ¿cuál es? Creo que Epafras lo entendió bien. Entonces, este pueblo de Colosas, hermanos, aunque era un pueblo insignificante, se convirtió en un punto misionero. Imagínate, mi mente está empezando a volar. Pero algo pasó hace años, muchos años atrás, cuando yo por fin entendí esto. Empecé a hacer discipulado y luego empecé a testificar a mis compañeros de trabajo. Uno de ellos se llamaba Alberto, otro se llamaba Carlos. Primero empecé a hablar a Carlos y en los tiempos de descanso, los tiempos del café, pues le hablaba de Cristo y vi que su corazón estaba muy abierto. Luego, cuando pude guiar a Carlos a Cristo, una semana después, Carlos me dice, Sammy, acabo de guiar
a una persona, amiga mía, se llama Alberto. ¿Qué? ¿Tan pronto? Y dice, claro, yo le he dicho lo que tú me has dicho. Casi al pie de la letra. Conocí a Alberto y Alberto dijo, yo quiero aprender más. Tú podías enseñarme, Carlos, y yo no sé suficiente, pero Sammy sí. Y empezamos a dar discipulado. Empezamos a tener clases en su propia casa, en la casa de Alberto. ¿Y sabes lo que pasó? Que cada vez que empezábamos la lección, alguien llamaba a la puerta. No habíamos empezado la clase, no llevábamos más de 10 minutos en la clase, cuando ya alguien... Y que Alberto tenía un montón de amigos. Y llamaban a la puerta. Y yo decía, tienes que hablar de Cristo. Pero yo he venido para darte clase a ti. Bueno, empezábamos, me presentaba, empezábamos a hablar de Cristo. ¿Qué pasó? Empezaron a venir esas personas a la iglesia. Y otra vez, el miércoles, eran los viernes y los sábados, llamaban a la puerta. Así durante un año. Hermanos, aquello no había pasado de la primera lección en casi 6 meses. ¿Por qué? Porque constantemente Alberto estaba presentándome personas de su familia. Se convirtió su esposa, Paqui, se convirtió luego la hermana de Paqui, luego el marido de la hermana de Paqui, y así empezó. Fue maravilloso esa cadena que se produjo. ¿Y todo por qué? Porque hay un deseo en el corazón de compartir a tu Salvador y de aprender. Y cuando tú empiezas a hacer esto, hermano, de compartir eso con los demás, te entra un entusiasmo, una gana de vivir, una gana de compartir vida extraordinario. Pues este celo, hermano, se plantó allí en la ciudad de Colosas. Ahora, no todo era color de rosa. Nada más establecer la iglesia, empezar, como era una ruta, como una especie de cruce de caminos, venían personas con diferentes ideologías religiosas, venían filósofos, venían de todos los tipos de ideas que te puedes imaginar. Y estos también empezaron a afectar a los creyentes allí. Existían muchas filosofías entremezcladas en esta región como cosmopolita y abundaban lo que yo llamo los charlatanes religiosos. Había una colonia de judíos allí en Colosas, también llegaban constantemente nuevas ideas y doctrinas orientales. Era un terreno fértil para especulaciones religiosas y herejías. De hecho, se encuñó una frase, la herejía de Colosas. Dirás, pastor, ¿qué es eso de la herejía de Colosas? Pues tuve que investigar bastante y voy a tocar esto un poco más a fondo, pero dejadme que os lea lo que estaba pasando allí. Aquello se empezó a convertir en una especie de olla de fundición. Judaísmo, platonismo, sectas misteriosas, todas metiéndose por allí. Y los cristianos allí, siendo todavía muy jóvenes, empezaron a tocar estas ideas, empezaron a ser afectados por estas ideas. Epafras le preocupó mucho porque no quería que fuesen desviados y entonces necesitaba ayuda. Pero saqué esto, ¿os acordáis de la ilustración que hice de la, ¿cómo se llama? La batidora, la licuadora? No es una idea original mía, lo saqué de este artículo, lo voy a leer. Dice, la Colosas del primer siglo fue un pantano de intercambio ideológico en el que drenaban 3 fuentes culturales principales. El primero era el helenismo, los vestigios de la civilización griega que había dominado el mundo antes del romano. El helenismo trajo una visión dualista del mundo, la idea de que las cosas son materiales o espirituales, afirmando que todo lo material es malo. Si eso es cierto, entonces el Cristo fue malo, porque se materializó. En la segunda corriente era una forma de judaísmo que tendía a ser rígida y puritana, lo que les conducía a vivir de forma
recluida, separados de forma total de un mundo condenado. Y la tercera influencia fue la cultura pagana local. Esto incluía el ocultismo supersticioso y los ritos primitivos y místicos. Estas tres fuentes se mezclaron en un pozo pseudo filosófico que sumió a la iglesia en Colosas en debates y divisiones y depravación. El problema, ¿quién ha oído de la palabra sincretismo? Lo que hice con la batidora era eso. Es una forma de pensar en la que dice, bueno, ¿a ti qué te gusta, Hilda? Oh, a mí me gusta esto, yo creo en esto. Mira, dame un poquito de eso y lo metemos en la batidora. ¿Y tú, Juan Carlos, a ti qué te gusta? Bueno, yo no, pero me gusta esto. Perfecto, todas las ideas valen. Y metemos un poquito más. Y luego venía otro y otro y otro. Y para conformarse a todo el mundo se metían todo tipo de ideologías en la batidora. Y lograron eso, el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo implica la confusión de varias ideas, creencias y prácticas. El sincretista tiene la mente como una licuadora. De ahí el ejemplo. La persona mete nociones de cualquier número de sistemas de pensamiento, incluso nociones que se contradicen entre sí. Luego se fundan en un solo guiso filosófico para generar un sistema que satisfaga las demandas y preferencias intelectuales. El resultado, una cosmovisión hecha a medida, que invariablemente se aleja de la verdad bíblica. El sincretismo, escucha, esto me llamó mucha atención, dice, el sincretismo florece en tiempos de cambios, de cambios rápidos y agitación cultural. Dije, wow, ¿en qué estamos ahora? Cambios culturales, cambios rápidos. Si tú vas ahora al mundo de ahí fuera y le dices, solo Cristo salva, te dicen, eres un radical. Yo no. Hay una verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie mira, eres intolerante a las ideas. Es curioso, los más intolerantes nos acusan de intolerantes a lo que decimos algo. Pero, yo digo, pues ¿qué estamos viviendo en esto? Y más en la Costa del Sol. ¿Qué tenemos aquí en la Costa del Sol? ¿Qué tenemos en la iglesia? 22 nacionalidades, cada uno con su cuna, cada uno con sus ideologías. Y lo que venimos aquí no es para hacer a todos más españolitos, o más venezolanos, o más ugandeses, o más americanos, porque los americanos tienen la verdad, ¿verdad que sí? Lo que tenemos, hermanos, que hacer es ser como Cristo. ¿Cómo podemos fusionar a una iglesia como la que tenemos aquí para que sea una? No es culturizando a la iglesia, es cristianizando a la iglesia. Aceptando de que tenemos una ciudadanía y que no es terrenal, que es celestial. Y que tenemos a un rey que es el Señor Jesucristo y que Él nos ha dado las reglas de juego para todos sus embajadores. Y es cuando nosotros decimos, Señor, va a ser como tú dices. Yo quiero transformar mi mente. Quiero ir echando mucho de eso que he ido recogiendo por el mundo, ese sincretismo. Lo que quiero, Señor, es ser como tú. Cuando una iglesia apunta en esa dirección, cuando los mensajes que se predican apuntan hacia Cristo, hermanos, pues vamos en la dirección correcta. Luego, no termina ahí el artículo. Dice, y se encontraba bajo la iglesia se encontraba bajo una presión. La región estaba dominada por una superpotencia extranjera. La ciudad estaba siendo rápidamente eclipsada por su vecino, la Odisea. Los frecuentes terremotos de tierra hacían que la vida fuera muy precaria allí. De hecho, el temblor del año 61 DC devastó la ciudad, obligándola a reubicarse 3 millas más al sur. Entonces, ante todo este sincretismo, ¿sabes? Pablo escribe la epístola de Colosenses y dice, escuchad una cosa. Cristo
no es algo más que tienes que añadir a tus filosofías. Cristo no es... ¿Quién dice que Cristo es importante? Levanta tu mano. Cristo es más que importante, es preeminente. Porque hay mucha gente que dice, ay, yo necesito añadir algo a mi vida, quiero añadir un poquito de Cristo, suficiente, como aquella mujer que os dije, ¿no? Yo le tengo al Señor en un rinconcito de mi corazón, como un florero que adorna todo lo demás y pretendemos que deis su luz. No, Cristo es preeminente. Pablo enfatiza esto en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Cristo debe de ser el que reina en tu vida, en todo, en tus relaciones, en tu trabajo, especialmente en la iglesia. Cristo es preeminente, Él es Señor, y si es Señor realmente en tu vida, se va a ver por las decisiones que vas a tomar. Si no, es solamente una idea que tú quieres poner ahí, que no quieres rechazar de todo, que bueno, déjala ahí. No, Cristo es el Señor. Y Él gobierna sobre todo el mundo como su creador y sustentador. Pablo, hermanos, enfatiza eso en el capítulo 1. Estúdialo mejor. Y además enfatizó que todas las demás creencias que venían de todas estas fuentes eran falsas, confeccionadas por la mente humana. El libro de Colosenses, hermanos, es un libro importante porque pone las cosas en su sitio. No queremos una iglesia con un estilo andaluz, ¿o sí? Si lo quisiéramos, traeríamos flamenco. Más de guitarrita, más marchita, ¿no? Y sin embargo, fíjate, yo he conocido a pastores que dicen, nuestra iglesia es una iglesia, queremos que sea una iglesia X, ¿no? Con todo el nombre. Y parece que se sienten orgullosos de eso. Dije yo, bueno, evidentemente algo de tu nacionalismo va a entrar en la iglesia, porque no podemos negar de dónde venimos. Digo, pero si ese es el enfoque, vamos a tener problemas. Lo que el Señor quiere es que tengamos una unidad, y esa unidad solo se encuentra cuando estamos unidos a Cristo en todo. Amén. Entonces las filosofías venían de todos los lugares y la iglesia, hermanos, de repente se encuentra en este problema. Era un problema, en mi opinión, que superaba a Epafras. Otro de los miembros de esta iglesia era Filemón. Hay una carta escrita por Pablo a Filemón tratando un problema ¿os acordáis de Onésimo, un esclavo fugado? Pero el problema que se estaba produciendo allí en la iglesia me da la impresión que pasaba un poco por encima de él. Hasta el punto de que dijo a los hermanos que estaban en la iglesia, hermanos, si no recibimos ayuda pronto, no sé qué va a pasar aquí. Y esto le llevó, escucha, porque este es otro mensaje que a mí me ha tocado la fibra sensible de mi corazón. Estuvo dispuesto a hacer un recorrido que para ti, para mí, sería como ir andando a París. ¿Qué tal? Mano Héctor, necesitamos llevar una carta a los hermanos de París. ¿En qué vuelo voy a volar? No va a ser andando. Hermano, cuenta conmigo. ¿Seguro? No hay problema. Es importante, muy importante, y no solamente para la iglesia de París, es para todas las demás iglesias que van a venir en el futuro. Si entiendas el alcance de esta carta, está dispuesto a hacer no solamente un recorrido hasta París, sino hasta Rusia, si es necesario. Y Epafras es el primero que te cuenta conmigo, Pablo. Contar conmigo, hermano. Yo estoy dispuesto a hacer esto. Y otra cosa interesante de Epafras es que podía haber llegado allí a Roma, verse con Pablo, mencionarle el problema, escribir la carta, mandar a alguien para que llevase la carta a Colosas, o él mismo dijeron, bueno, ya puedo regresar con esto. No, es que Epafras se quedó allí voluntariamente para servir a Pablo en la prisión. Pablo estaba allí obligatoriamente, pero Epafras podía haberse marchado. Y sin embargo se quedó. Este nivel de compromiso todavía nos falta por aprenderlo. Este nivel de entrega, la mayoría de nosotros no lo comprende. Muchas veces cuando se trata de hacer algo por el Señor,
o por los hermanos, empezamos a valorar el costo, lo que nos va a costar a nosotros. Hermanos, habían hermanos allí que estaban dispuestos a dar su propia vida. Estaban dispuestos a hacer lo que hiciera falta con el propósito de avanzar el plan de salvación que Dios tenía para el mundo entero. Por eso digo que dar 20, 30, 100, 200 euros ni siquiera toca la superficie. Es cuando nosotros decimos, Señor, yo entendía que debía estar comprometido a ti. Pero ahora entiendo de que eso no es suficiente. Ahora tengo que estar rendido a ti. Hermano Clayton esta mañana dijo, sé que os he contado esta historia antes, pero para los que no lo han escuchado lo voy a contar otra vez. Pero yo tengo una historia parecida. Escuché un mensaje de años. No sé si habéis escuchado al predicador llamado, ya está muerto, está con el Señor, llamado Adrian Rogers. Este hombre pastoreaba una iglesia muy grande en Estados Unidos y la iglesia enviaba a diferentes partes del mundo. En una ocasión tuvo que marchar, quería ir a conocer Rumanía, así que hizo un viaje a Rumanía y antes de ir, claro, pues hizo su tarea, se puso en contacto con los pastores más importantes, de más reconocimiento en Rumanía. Uno de los líderes reconocido como uno de los líderes entre los pastores, fue a recogerle al aeropuerto, a Adrian Rogers. Y en el camino le hizo una pregunta a este pastor, le dijo, hermano, quiero que me diga cuál es la diferencia entre el cristianismo estadounidense que nosotros conocemos, del cristianismo que vosotros, el concepto que vosotros tenéis aquí del cristianismo aquí en Rumanía. El pastor no quiso contestar. Y el doctor Rogers dijo, ¿me lo puedes contar? Sé todo lo crudo que tengas que ser, porque soy un chico mayor, ya soy un chico crecido, puedo aceptarlo, puedo soportarlo. Digo, bueno, ya que lo ha pedido, hermano Rogers dijo, en Estados Unidos tienen la tendencia de pensar en el cristianismo en términos de compromiso. Yo estoy comprometido con Cristo. Dice, aquí tenemos la costumbre o la tendencia de pensar en términos de rendición. El doctor Rogers no entendió, dijo, ¿cuál es la diferencia? Dice, bueno, cuando tú te comprometes a algo. Por ejemplo, voy a comprometer 1 hora para ir a la iglesia. Voy a comprometer 1 hora para estudiar la palabra. Voy a comprometer un tiempo para poder testificar. Cuando tú estás en el control de mandos, tú controlas el asunto, tú dices lo que quieres dar, lo comprometes. Y desde aquí pensamos en términos de rendición. Y de aquí cuando enseñamos la palabra, cuando enseñamos el cristianismo, pensamos en que tenemos que rendirlo todo. Las 24 horas, nuestras vidas, lo que haga falta. Nuestras vidas no son nuestras. Y por lo tanto este pastor entendió lo que es la preeminencia de Cristo. Le impactó tanto a Adrian Rogers, que lo contó en su iglesia. Y a mí me impactó tanto escuchar eso que lo estoy contando, ya puede ser la 3ª o 4ª vez que lo cuento. Porque nosotros, hermanos, todo lo que estamos aquí, quizá pensemos en términos de compromiso. Le voy a dar al Señor media horita. Le voy a dar al Señor 1 hora. Pero ¿cuántos de nosotros podría pensar o se identifica con el profeta donde dice, para mí también el vivir es Cristo? Y estos hermanos aquí necesitan a alguien que les ayude. Estoy dispuesto a hacer lo que haga falta, hasta ir a Roma, incluso quedarme allí con Pablo, pero asegurándome de que estos hermanos reciban ayuda. Hermanos, aquí tenemos un mensaje de un hombre que no era pastor, que no era misionero, en el sentido estricto de la palabra, no era un gran erudito de las Escrituras, pero que estuvo dispuesto a compartir a Cristo con todo aquel que se le cruzaba. Y estaba dispuesto a ir tan lejos hasta el punto de ir a afectar los pueblos que estaban alrededor.
Y llegar tan lejos hasta llegar a Pablo y decirle, Pablo, necesitamos ayuda. Y Pablo dijo, sabes que este problema no solamente se va a vivir en Colosas, seguro que este sincretismo se va a ir extendiendo por toda esa región, así que es importante que esta carta también la lean allí, y esta otra carta se lea allí, y la que llega allí también la lea. Esto es importante, que todos conozcan la instrucción que hay aquí. Hermanos, 2000 años, y todavía estamos hablando de ello. ¿Tuvo Epafras un impacto? La está teniendo en mí, y espero que la tenga en cada uno de nosotros. Lo que hay detrás de esta historia creo que es tan importante como lo que tenemos delante. Y lo que tenemos que ver, hermanos, es que estas personas no eran solamente un número en una página, eran personas reales como tú y como yo, de carne y hueso. Epafras fue una persona con corazón, con carne y con hueso, pero fue una persona que después de visitar a Pablo entendió que Cristo era preeminente. Voy a repetir mucho esa palabra. Si algún día dices, ¿de qué va la epístola de Colosas? Dice que Cristo es preeminente. Diré, bueno, la has pillado bien. Pero la segunda pregunta es preeminente en tu vida? Porque eso es tan importante también. Vamos a ponernos de pie, el tiempo se nos ha ido. Apenas he podido dar la primera página de mis apuntes, así que vamos a tener mucho tiempo para meditar. Oremos, vamos a ponernos de pie. Señor y Padre Celestial, primero, Señor, viendo lo que tenemos aquí delante en Colosas, en la epístola de Colosenses, te pido perdón, porque, Señor, ha habido veces en mi vida que yo no he vivido como si tú fueses preeminente. Eres muy importante, pero no preeminente. Y como pastor, en nombre de mis hermanos aquí, te pido perdón, porque no todos aquí hemos vivido esa preeminencia en nuestra vida. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes para que lo que te ofrezcamos no sea solo áreas, compromisos de nuestra vida, sino que podamos vivir vidas rendidas a Cristo, donde Cristo sea realmente preeminente en todo lo que hacemos. Satanás no va a querer esto, Señor. Sabemos que se va a meter por medio, va a desanimar a algunos, incluso a algunos para que no vuelvan a la iglesia más. Pero, Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, para que tú realmente, Señor, puedas hacer el impacto intencionado, Señor, en nuestras vidas que tú deseas. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje que tú diste a través del apóstol Pablo a los cristianos en Colosas y ahora, 2000 años después, a la Iglesia Bautista de Arroyo. Ayúdanos en Cristo Jesús.